Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Muchísimas gracias que nos permite ofrendarte este culto de adoración del cual tú eres digno y mereces, Señor, y rogamos que tú te glorifiques, que sea de olor fragante, Señor, pues tú has purificado nuestros corazones, Señor, para que pueda ser así. Y rogamos, Señor, que en este tu día, Señor, tú puedas ser invocado en toda la tierra, Señor. Presentamos nuestras armas ante ti, Señor, para que tu Espíritu riegue nuestros corazones con tu palabra, Señor, y pueda confirmarnos, Señor, en este peregrinaje que vamos hacia adelante, porque te necesitamos, Señor, necesitamos de la fe, de la esperanza, del amor, de tu palabra, Señor, y si tú no la siembras, no la podemos entender, Señor. En Cristo Jesús, amén, Señor, amén. Durante el curso académico, mientras que vamos buscando el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, tenemos 3 periodos de vacaciones. La primera es la denominada Navidad, haciendo memoria del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de hombre e Hijo de Dios. En esta segunda es Semana Santa, Semana de Gloria del Señor, es la semana más importante en la historia de la humanidad, y la tercera será Pentecostés, 50 días después de esta, ¿no? Dios había preparado todo para esta semana. Esta semana es la semana clave en la historia de la humanidad. Todo lo que Dios había preparado anteriormente y todo lo que había hecho y todo lo que había enseñado era para que cuando llegase esta semana, la humanidad entera y cada persona particularmente pudiera entender los hechos que allí estaban ocurriendo, era para alabanza de la gloria de su gracia y para nuestra salvación. Allí se estaba haciendo memoria de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que ocurre después, estamos en el año 2026, depende de la decisión que cada persona tome sobre los hechos que allí ocurrieron, aceptando a Cristo como su Salvador o rechazándolo o ignorándolo. Esta semana es clave para entenderla, siendo tan importante, hablando en términos académicos, hay una pregunta que subrayamos. ¿Qué pensáis del Cristo? Dice el Evangelio según San Mateo capítulo 22, versículo 42. ¿Qué pensáis del Cristo? Si saliéramos a hacer las encuestas estas que a veces en campañas de evangelización se realizan, intuitivamente, sabríamos que la humanidad está en un suspenso, pero de los gruesos, respecto a qué piensan del Cristo. Y es una humanidad donde la sociedad de la información se saben hasta pequeños detalles de muchas pamplinas, de políticos, de deportistas, de sociología, de naturaleza, de muchas cosas. ¿Y qué pensáis del Cristo? La mayoría de las personas suspenden. Pero nosotros tenemos que centrarnos en qué piensas tú del Cristo. El Señor Jesús entró en Jerusalén un día como hoy. Siempre la Pascua coincide con el día 14 después del equinoccio de primavera, siempre coincide en meteorología similar a la actual. Y cuando el Señor Jesús entra en Jerusalén, dice el evangelista San Marcos que después de entrar, él fue al templo a observarlo y luego se retiró a Betania. Betania es una ciudad dormitorio como Corrales, a 3 o 4 kilómetros de Jerusalén. Cuando él había entrado, la multitud entera le estaba aclamando: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas». Las personas estaban expresando el Salmo 118 que habla de este gran día. Hosana, sálvanos, sálvanos.
Al día siguiente dice la Escritura en el versículo 12 que Jesús volvió a entrar en el templo y lo purificó. Obsérvese qué hizo el domingo, entró en el templo. Obsérvese qué es lo que hace el lunes a primera hora. Entra en el templo, es purificado, como hemos narrado otras veces. Ya había cierta crispación entre los principales religiosos, no era por este evento. Ya desde antes, desde la resurrección de Lázaro, desde la fiesta de los tabernáculos, cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y él declaraba que lo era y explicaba que lo era, ya desde entonces querían prenderle para matarle. Obviamente los acontecimientos van increciendo. Luego él está el día entero pasando en el templo, el lunes, enseñando y teniendo determinadas deliberaciones con algunos de estos religiosos, saduceos, fariseos, que venían a provocarle también. Regresa a Betania y el martes otra vez viene por la mañana y ¿alguien sabe a dónde fue? Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes tuvieron ese encuentro con él y tiene esta deliberación entre ellos. Allí el Señor, entre otras cosas, le dice en el versículo 42, Jesús le dijo, ¿nunca leísteis la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Basado también en el Salmo 118. El Señor ha hecho esto. ¿Quién ha organizado la semana de gloria? El Señor. ¿Quién ha hecho las constelaciones y las galaxias? El Señor. ¿Quién ha formado nuestro embrión en el seno de nuestras madres? El Señor. Y todo lo que el Señor hace es glorioso y para su gloria. Todos los eventos que allí van a ocurrir en esta semana es para su gloria. A Él no se le escapa ni un detalle. Todo está preparado y simbólicamente, repetimos, se podía interpretar por todos los hechos revelados de la Escritura. Sigue en el templo hablando y enseñando, es un día largo de enseñanza, llega a la información, el mensaje del gran mandamiento que nuestro hermano Pepe Acuña nos compartió las semanas pasadas, y después de esa enseñanza, fue la última, es cuando el Señor llega y pregunta esto. Versículo 41, estando juntos, capítulo 22, versículo 41, estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él le dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Era el tema clave. El que estaba entrando en Jerusalén no era un profeta más, no era un profeta importante. Era el Señor de la gloria, el creador de las galaxias, de las constelaciones. El Hijo de Dios estaba entrando en un burrito a dar su vida por cada uno de nosotros. No era un hombre, era el Hijo de Dios. También era un hombre. ¿Qué pensáis del Cristo? Es de David. Claro, era un hombre de naturaleza humana, descendiente del linaje de David. ¿Cómo David a su hijo le llama Señor? Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, Jehová. El Señor dijo a mi Señor, Adonai. No es Señor en el sentido humano que tú le dices a una persona, oiga Señor, sino Señor Adonai. ¿Cómo David le llama a Adonai? Es una explicación difícil de asumir, pero la Escritura nos ha venido preparando para este momento de responder certeramente. Difícil de asumir porque estamos hablando del misterio de la encarnación. Así lo cita la Escritura. Dios manifestado en carne.
dice Primera de Timoteo. Por eso había que comprender bien la Escritura, había que comprender bien al Mesías, había que entender bien quién estaba allí preguntando. Pero ellos dicen que ya no respondieron palabra. Y sí sabían la respuesta, como vamos a ver dentro de 2 días. Estamos en el martes. Ni alguno osó desde aquel día preguntarle más. ¿Qué pensáis del Cristo? Aunque hemos dado ya la respuesta rápidamente, el Cristo es hijo de hombre y el Cristo es hijo de Dios, porque está en ese relato fundado en el Salmo 110, nosotros vamos a dedicar el corazón de este tiempo a argumentar qué pensáis del Cristo, quién es el Cristo, para que nosotros podamos dar una respuesta personal. Porque además es la pregunta que comienza comienza en toda la Escritura, pero cuando llega Jesús a Jerusalén y la multitud lo están viendo allí, ¿qué es lo que se preguntan? ¿Quién es este? Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Respuesta correcta. Condición necesaria, pero no suficiente. Es una respuesta correcta, pero no es una respuesta completa. ¿Quién es este? Es lo que las personas estaban preguntando. ¿Por qué es aclamado por la multitud? Obviamente la popularidad de Jesús había ido increciendo durante 3 años. Después de las señales y milagros que él había hecho, claramente todos sabían que Dios estaba con él. Y como ellos estaban esperando un Mesías, obviamente todo apuntaba a que él podía ser el Mesías. Ya le habían querido hacer rey después del milagro de la multiplicación de los panes. Y Jesús se escabulló porque aún no había llegado su tiempo. Y aquí ahora, ¿quién es este? Se están entregando a él como un rey. No solamente le aclaman con ramas de palmera, de olivo, sino que le están extendiendo los mantos. Es una señal inequívoca de que se están sometiendo a ese rey. Claro, como Acuña apuntaba, la mayoría de la gente pensaban que él venía a una salvación política, una salvación terrenal, a liberarle de la opresión del yugo de los romanos. Claro, si Moisés fue y los liberó de la esclavitud de Moisés, que es mayor que Moisés, podía liberarle de los romanos. Obviamente que podía, pero no era su misión. Él venía a una misión más trascendental, más gloriosa, más grande, más importante. Nadie podía salvarnos de lo que Él vino a salvarnos, que es del pecado. De esto va la historia de toda la Biblia, de esto va el mensaje, de esto va el corazón de Dios, de salvarnos del pecado para que volvamos a tener una relación con Él. Que por causa del pecado hemos perdido lo más importante de nuestra alma, que es la relación con Dios. Que si Él nos hubiese salvado de los políticos, de la sanidad o de la economía, al mes siguiente o al año siguiente hubiésemos estado oprimidos en otras circunstancias similares. Pero del pecado Él nos salvó una vez y para siempre, para que tengamos lo mejor, la gloria de Dios. En esto nos gloriamos, en la esperanza venidera. Él es nuestra esperanza gloriosa, la esperanza viva. En esto se alegra mi alma, en conocerle y entenderle, porque voy a tener una relación con Él por toda la eternidad. ¿Quién es este? Es lo que la gente se preguntaba. Y como allí ellos no dan la respuesta, nosotros tenemos que ir indagando la respuesta, pues la tenemos que estar indagando por toda la Escritura. No es una cuestión de especular, es cuestión de saber lo que la Escritura va revelando respecto al Mesías. Por ir al Salmo 110, indudablemente que es el primero que es citado. El Salmo 110 es largo, que por cierto era muy estudiado entre las escuelas rabínicas, pero claro, ¿qué ocurría? Que dice el versículo 5, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Oh. Esto de que iba a quebrantar a los reyes en el día de su ira, oh. Esto de que iba a gobernar con un cetro de hierro, oh. Esto de que iba a ser un rey imperialista, ¡oh! Se les llenaba la boca. Repetían estos versículos una y otra vez.
Pero ¿qué ocurre muchas veces con las denominaciones? ¿O qué ocurre muchas veces con los religiosos? Que hay cosas que la enseñan muchas veces, pero luego hay todo el consejo de Dios, otras muchas cosas que omiten o ignoran, a veces inconscientemente. Y hay que interpretar y enseñar toda la Escritura, no sacar conclusiones por determinados pasajes de la Escritura. Solamente en este versículo tenemos el 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y obsérvese que este salmo, tanto el versículo 1 como el versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si observáis la concordancia, el 1 y el 4 son de los versículos más citados en el Nuevo Testamento. Y vamos a buscar uno de los textos de la concordancia, pero si alguien me puede retener el dedo para el final, le voy a hacer una pregunta de la concordancia aquí. En una de las citas bíblicas, las demás las vamos a citar oralmente, está en Hebreos. Hebreos, del versículo 1, está en Hebreos capítulo 1. Si recordamos en Hebreos capítulo 1, está hablando de que el Señor es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia. Antiguamente el Señor había hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, pero ahora nos está hablando por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y ahora, a partir del versículo 5, la Escritura empieza a dar pruebas basadas en la Escritura de que ese resplandor de la gloria era el Hijo de Dios. Y cita en el versículo 5 y 6, la concordancia cita el Salmo 2. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Otra vez yo seré a él por padre y él me será por hijo. Empieza a hablar de una relación paterno-filial que a muchas personas igual se le podían ir de la percepción. Pero la Escritura va de esto. La Escritura desde que caímos, el Señor prometió que de la simiente de la mujer nacería el Mesías. Y que las personas no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Esto se lo está enseñando el Señor a Adán y Eva, se lo está enseñando a Caín, cuando intenta ofrendar cosas buscando la gracia de Dios, por los méritos, por las obras. Y la gracia de Dios no puede uno ganarla por nada. Es solamente por la obra de Cristo en la cruz. Es por una obra que Dios mismo haga. Dios mismo nos iba a salvar. Dios mismo nos iba a poner ese manto de justicia. Dios mismo vendría, dice Emanuel, dice Isaías, un niño nacerá. La Virgen concebirá y nacerá un niño. Será llamado Emanuel, Dios con nosotros. Se será grande, Hijo del Altísimo, admirable consejero, Dios fuerte. Es decir, que empezamos a relacionar versículos de que hay un padre, hay un hijo, hay una criatura que es Dios con nosotros, que es hombre, iba a ser nuestro Salvador, pero si solamente nos puede salvar Dios, es que ese hombre era algo más, y ya lo está describiendo Isaías. Vamos a cerrar aquí este de Hebreos y vamos a ir a otro de Isaías. Dice al final de toda la concordancia que va dando del Antiguo Testamento, cita en el versículo 13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Solamente en el trono de Dios se puede sentar Dios. El Salmo 110 está diciendo que el Hijo de Dios es Dios. Y Él se sentará en el trono hasta que todos los enemigos estén
por estrado de sus pies. Salmo 110, Mateo 22, Hebreos 1, donde la Escritura está dando hasta 6 pasajes del Antiguo Testamento que hablan de la deidad del Señor. Ahora, ¿quién viene a salvarnos? Por dar más detalle en esta línea, Isaías 35. ¿Quién puede salvarnos a nosotros? ¿Puede salvarnos un militar? ¿Puede salvarnos una persona súper buena que se levante de Israel? ¿Puede salvarnos un ángel? ¿Puede salvarnos otra criatura que Dios cree para salvarnos? Pues no. Dios mismo vendrá y os salvará. 35:4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Todo lo que vayamos meditando y pudiéramos entrar en una cadena de versículos en los cuales está hablando que la obra de salvación solamente la podía hacer Dios. Y todos los versículos, allí en hebreo estaba citado también Salmo 45, otros de Isaías, habla del carácter mesiánico de nuestro Salvador. Para las personas este perfil Dios-hombre era difícil de entender en el Antiguo Testamento, pero asumible. Ya hemos dicho los de Isaías, del niño que iba a nacer, de Emanuel. Cuando el anciano de días, dice Daniel, está hablando que el anciano de días desciende y sería exaltado. Está hablando de que está viendo a uno como hijo de hombre que desciende del cielo. Como hijo de hombre que desciende del cielo. Empieza a ver como prefiguras de que hay una hipotética relación entre Dios manifestado en carne. Difícil de entender, pero hay revelaciones en el Antiguo Testamento que apuntan claramente a este hecho en la persona de Jesús. Hasta los mismos pasajes del siervo sufriente de Jehová, de Isaías, otros que también habla de otros profetas, todos no solamente hablan de la humanidad del Mesías, sino que luego sería exaltado en gloria. Sufriría, sí, pero luego sería exaltado en gloria, a la diestra del Padre. Solamente es exaltado en gloria. Solamente viene del cielo el Hijo de Dios, Dios mismo. Hasta de allí podían haber interpretado que el Mesías sería hijo de hombre y sería hijo de Dios. Pero ellos la segunda parte no la querían asumir. Ellos se quedaban de quién, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Jesús le parcela la pregunta. No quiere que entre ahora una especulación teológica. ¿De quién es hijo? De David. Claro, a ellos se les llenaba la boca de la promesa que Dios le hizo a David. Que igual que David era un rey terrenal, Dios le promete a David que de su descendencia uno heredaría el trono eterno. No es un rey político que iba a ser descendiente del linaje de David para ser un rey terrenal de Israel, sino un rey eterno, un trono eterno, de un linaje eterno. Pero claro, ellos se quedan con lo político, se quedan con la cosmovisión parcial, lo terrenal. Por eso el Señor Jesús dice de David, habéis contestado bien. ¿Cómo David a este hijo de hombre, a su hijo, le está llamando Señor? ¿Quién a su hijo le llama Señor? No es posible. Ellos sabían que no le podía. Si David le había llamado Señor, es que realmente él era el Señor. Ahora ellos tenían que aceptar esa revelación. Y eso duele a los religiosos, porque es quitarse ello de la cúspide para poner al Señor. Y el orgullo a las personas les duele. Hay muchos religiosos dándose golpe en el pecho con buenos trajes que están en la cúspide. Todos la aclaman. No quieren que el Señor esté por encima de ellos. A veces hay muchos argumentos, pero el orgullo es uno de ellos también. Yéndonos al Nuevo Testamento, estamos deliberando
la hipótesis para nosotros confirmada de que Jesús es hijo de hombre e hijo de Dios. Hijo de David, hijo de Dios. Cuando el ángel le dice a la bienaventurada Virgen María, le dice, el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios y heredará el trono de David, su padre. Es decir, se da el doble vínculo. Constantemente en el Mesías se da el doble vínculo. Cuando Juan el Bautista está profetizando, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir? No soy yo. El que viene detrás de mí, él es. Y cuando él llegó, Juan el Bautista dice, este es de quien yo decía. ¿Quién es este? Este es de quien yo decía. El que viene detrás de mí es mayor que yo no soy digno ni de desatar el calzado de sus pies, porque el Padre me dijo que cuando yo viera descender el Espíritu Santo sobre alguien, ese sería el Mesías. Y él bautizándolo ocurrió eso. Además de escucharse la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Andrés, discípulo junto con Felipe de Juan el Bautista, le dijeron a sus hermanos, hemos hallado al Mesías. Ellos sabían que habían hallado al Mesías. Natanael le costaba decir, ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? Pero cuando el Señor le mostró una revelación de que él estaba debajo de la higuera, él declaró, tú eres el Rey, el Hijo de Dios. Bien por Natanael. Tuvo esa visión porque sabía lo que le estaba pensando. Jesús sigue dando testimonio de su identidad. Él reúne a los apóstoles, él hace señales y milagros constantemente mostrando que era Dios con nosotros. Lo había dicho en su propia sinagoga. Cuando el Espíritu del Señor vino sobre él, comenzaba el tiempo mesiánico para que las personas fueran liberadas de la esclavitud, para que los ciegos vean, para que los sordos oigan, para que los paralíticos sean sanados. Y aún los apóstoles, cuando estaban en medio de la tempestad y Jesús detiene la tempestad con su palabra, ¿qué preguntan ellos? ¿Quién es este? Que hasta el viento y la mar le obedecen. Estaba claro que aquel no era un gran hombre, ni siquiera era un profeta de Dios, era mayor que un profeta de Dios. Porque ¿quién puede perdonar pecado? Es el otro aval que el Señor va haciendo, estando con una mujer en una mesa precisamente con un fariseo, o en una ocasión que le entran a un paralítico por el techo. Y Jesús declara, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede, no te ser quién puede perdonar pecados sino Dios? Blasfemia. Claro, dice que perdona pecado, como a fin de cuentas tú los pecados no puedes ver si te lo has perdonado, porque los pecados es una cuestión de fe, saber cómo está la naturaleza de nuestra alma, lo puedes decir. Dice que es más fácil decir que tus pecados te son perdonados o decirle al paralítico que se levante y que ande. Pues para que sepáis quién está en medio de vosotros, paralítico, a ti te digo, levántate y vete a tu casa. ¿Qué estaba él demostrando? ¿Quién era? ¿Quién podía perdonar pecado? Solo Dios. Si ellos lo habían dicho, solamente Dios. No hay otra solución. O es Dios nuestro Salvador o seguiríamos condenados en nuestros delitos y pecados. Solamente Dios. No son nuestras obras, no son nuestras religiones, no son ninguna buena hazaña que una persona pueda hacer quien nos rescate. Es la obra de Dios. La sola cruz, la que salva y redime nuestra alma. Si no, cualquier otro sacrificio que una persona pudiera hacer por redimir su alma, estaría siendo inútil el sacrificio de Cristo. Aparte de la impotencia que tuviera cualquier obra. Seguimos con el testimonio del Señor Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Lo fue enseñando una y otra vez. Y entonces llega el Señor, Mateo 16,
Y Jesús entonces le dice, bueno, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahora empiezan a decir la pregunta, ¿no? Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o otro alguno de los profetas. La encuesta del principio. ¿Quién piensa la gente que es el Hijo del Hombre? Empieza a deliberar. Si lo preguntásemos hoy empezarían a deliberar. ¿Había respondido alguno bien? ¿No? ¿Había enseñado Dios bien durante 1500 años todo el Antiguo Testamento para que fuera entendido? Sí. Pero viendo, no ven. Oyendo, no entienden. Jesús hace una pregunta muy concreta. ¿Y quién decís que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Ya no lo que dicen los demás. Ya que los demás se equivoquen, a mí me duele. Pero lo que no quiero es que te equivoques tú. ¿Quién dices tú que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un hombre que había salido de la mar, sin estudios, del burgo, sin letra, es el que está dando la respuesta correcta. Pero porque no solo había enseñado ni carne ni sangre, sino su Padre que está en los cielos. Si nosotros entendemos las cosas espirituales, es porque el Espíritu Santo ha hecho esa obra sobrenatural en nosotros para que tengamos esa gracia. No nos burlemos tampoco de nadie. El Señor nos ha iluminado por pura gracia para entender la gracia de Dios. Y lo que nosotros vemos como evidente, para otro ahora está velado. Pero roguemos que el velo sea quitado de los ojos y puedan responder, ¿quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, mi Salvador y mi Señor. Sigue la Escritura tratando el tema mesiánico, es fundamental para entenderlo. Vamos a ir con la respuesta que dan los principales religiosos, los fariseos, cuando el Señor les preguntó, y dice que nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Bien, ellos no hablaron, pero ellos sí tuvieron una interpretación de todos los hechos. ¿Ok? Estamos en el martes, a última hora, miércoles, el Señor está en Betania, día de refrigerio para el Señor, benditas sean Marta, María y Lázaro, y el esposo de Marta, y llega el jueves por la noche cuando Jesús es aprehendido, está en aquel juicio falso que lo quieren ejecutar. La Escritura lo dice claramente porque lo querían ejecutar, porque le tenían envidia. Ellos venían queriéndolo ejecutar, ya estamos diciendo, desde hace meses. Pero claro, llega el momento de hacer el parte de la denuncia, el parte del acta de los decretos. Bueno, ¿qué ha hecho este hombre para ser ejecutado? No ha hecho nada malo. ¿Cómo vamos a ejecutar a una persona que no tiene ningún delito? ¿Imagináis a Nicodemo y José de Arimatea? Claro, si no ha hecho nada malo. Si este hombre nos ha hablado del reino de Dios, este hombre nos ama con un corazón sincero, este hombre ha sanado y hecho bienes. Caifás, recuerden que era la hora de las tinieblas y de las huestes de maldad, y hay algunos que le hacen muy bien el trabajo a las huestes de maldad. Le dice, nosotros le hemos oído decir, o dice, tú has dicho, 63, 26,
63. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es la pregunta clave. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. En Marcos dice, yo soy. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes en el cielo. ¿Quién se sienta en el trono de Dios? Dios. ¿Quién viene en las nubes con poder desde el cielo? Dios. Aquel se rasgó las vestiduras, blasfemia. Claro, si una persona dice una cosa falsa de otra persona, es una mentira. Pero si una persona dice una cosa falsa de Dios, es una blasfemia. Y la peor de las blasfemias es que una persona se autodenominase Dios mismo, que es lo que hacen todas las religiones y todos los ídolos. Y muchas veces muchas personas. Pero es que el que estaba allí no era una blasfemia, era realmente el Hijo de Dios. Jesús fue ejecutado por ser Hijo de Dios, porque realmente lo era. No por haber hecho algo malo. Él fue maldito por nuestros pecados que cayeron sobre él. Él no fue maldito por sus iniquidades que no cometió ninguna. ¿Qué ocurría con la gente cuando declaraba que él era el Mesías? ¿Recordáis cuando Jesús entró en Jerusalén? Estamos en ese domingo que entró en Jerusalén y la multitud empezó a aclamarle. Jesús, hijo de David. Hosanna, sálvanos, maestro. En Lucas dice que los fariseos le dijeron al maestro, dile a tus discípulos que se callen. Ellos siempre han querido callar la boca. Cuando Bartimeo, enseñado por los fariseos, Bartimeo el invidente, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Había entendido Bartimeo quién era ese hijo de David? Sí, él sí había entendido que él era hombre y Dios que estaba pasando por allí. No era solamente un descendiente de David humano. ¿Recordáis qué fue lo que la gente le insistió a Bartimeo? ¡Cállate! Que la gente quiere que nos callemos. Que a los discípulos de Jesús el domingo llamado de Ramos le mandaron a callar. Que a Bartimeo le callaron. No, perdón. Le dijeron que se callase porque él, ¿qué hizo? Gritó más fuerte. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pues eso es lo que el pueblo de Dios vamos a hacer. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se encontró con uno que había sanado, que no veía tampoco. Jesús hizo el milagro de ver en el templo. Y Jesús se encuentra con él y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es? Otra vez, ¿quién es para que yo crea en él? El que habla contigo, el que está delante de ti. ¿Quién es el Mesías? El que está hablando con nosotros, el que tenemos delante de nosotros. Nosotros no lo vemos por los ojos humanos, nosotros lo vemos por los ojos de la fe. Por la fe sabemos que el que tenemos delante es el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Y aunque nos intenten callar, es el deseado de nuestra alma, es el deseado de las naciones. Es el único que podía salvarnos y el que estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros para salvarnos. Y terminamos. En el Salmo, terminamos porque la Escritura no termina aquí, lógicamente. En el Salmo 110 que citamos a ¿alguien tiene el dedito de la concordancia? ¿Cuál es el primer texto de la concordancia que cita? Salmo 110, 1.
¿Cuál? Sí, lleváis razón, porque es el primero que hemos leído. ¿Y el segundo? Porque también se cita ahí. ¿Y el tercero? Vaya, las tres citas de los sinópticos. ¿El cuarto? Hechos, gracias. Ahí es donde yo quería llegar, saltándolo. Hechos 2. Jesús murió por anticipado consejo de Dios. Y hablando en Hechos 2, Pedro, en su primer discurso después de Pentecostés, dijo: vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, pero Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ya el mismo David profetizó en el Salmo 16 que él no vería corrupción. Dice 29, varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en el trono, viéndolo antes, 1000 años antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La misma profecía del Salmo 110 se da en los evangelios sinópticos, que ustedes habéis recordado, y ahora se da en Hechos de los Apóstoles después de la resurrección. Porque el Señor, cuando Él resucitó, le hizo Señor y Cristo. Y no hay otro Señor y no hay otro Cristo. El otro pasaje de la concordancia y el último, ¿cuál es? Primera de Corintios 15, luego habla de Efesios, luego habla de Colosenses y luego habla más pasajes de Hebreos, pero terminamos con este de Corintios 15. ¿Alguien recuerda de qué habla Primera de Corintios 15? La resurrección del Señor. 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Él murió por nuestros pecados, resucitó para que todo el que crea en Él tenga salvación, y Él está en el trono, sentado a la diestra del Padre, coronado y exaltado como Rey vencedor. Él es el Rey de la gloria. Y Él está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él pisó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. Y el postrer enemigo que está esperando que sea postrado de sus pies es la misma muerte. Él es el Dios de la vida. Él es la resurrección y la vida. ¿Qué pensáis del Cristo? Es una respuesta personal. Es una respuesta vital, porque nuestra relación con Él depende de que tú le recibas como tu Salvador y tu Señor. No lo dejes pasar, que nadie te calle la boca, que tu conciencia tampoco te calle, sino que recibe al Señor en tu corazón, porque es la mejor decisión que habrás tomado en tu vida. Para esto hemos nacido, para alabanza de la gloria de su gracia. Y nosotros le honramos cada vez que le aceptamos como nuestro Salvador. Bendito sea su nombre. Amén. Que el Señor os bendiga.